Ataques de Rusia contra Europa. De acuerdo a múltiples analistas críticos de renombre, Rusia podría comenzar inminentemente ataques contra objetivos en Europa. La decisión respondería a la creciente participación europea en los ataques ucranianos contra territorio ruso, tanto a través de la provisión de drones de largo alcance, como así también a través de la concesión del espacio aéreo de los países europeos para cometer ataques contra Rusia. La desaceleración de los avances rusos en el campo de batalla, para colmo, están generando muchas críticas en Rusia contra el gobierno de Putin a raíz de su supuesta moderación. ¿Podríamos estar presenciando el comienzo de un enfrentamiento ahora directo entre Rusia y Europa? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días desde Berlín, Alemania, nada más y nada menos. Comenzamos la transmisión número 379 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura y recuerden también, naturalmente, la suscripción totalmente gratuita al canal para maximizar la difusión de nuestros análisis críticos. Al otro lado del continente europeo y al otro lado de la pantalla nos acompaña el señor Fernando Moragón. Querido Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, bien, un poco más seguro, es decir, porque como estamos más lejos de lo que va a ser la línea del frente, vamos, de lo que va a ser los ataques de los rusos a los europeos, tú ahí lo tienes más complicado, las cosas como son, en Berlín. Pero bueno, España, país así un poco de segunda fila, al otro extremo, pues hombre, yo creo, por lo menos los primeros bombazos nucleares no van a venir aquí, espero. Bueno, como mucho a Rota. Pero la base, pero no, ahora con los americanos no se van a meter, no, ni eso, no. Estimado Fernando, Sí. antes de presentar las declaraciones relativas a un posible ataque ruso contra objetivos en Europa, voy a presentar primero acontecimientos, hechos, noticias de las últimas 24 horas, a partir de los cuales Rusia podría responder, y esto con cada vez más seriedad, con ataques contra el territorio europeo. Comencemos con las novedades del día de hoy. Fuertes ataques de drones ucranianos una vez más, y recuerden, demoledores y demoledoras, los ataques del domingo pasado directamente contra Moscú. El domingo pasado con alrededor de 600 drones contra Moscú, la mayoría de ellos derribados, pero aún así muchos filtrados y destruyendo importantes instalaciones de infraestructura energética en los alrededores de Moscú e incluso un depósito dentro de la ciudad de Moscú. Esto en los alrededores de Moscú. Atención aquí a otro ataque, un depósito de combustible, sin lugar a dudas, por las llamas. Más imágenes por aquí. Claro, la música de la radio del coche. Más imágenes aquí también. No solo eso, Fernando, sino que más en profundidad, aquí en Kstovo, en otra planta importante por aquí. Atención a las imágenes. Это что это такое, блядь, творится? Múltiples, Ебучий muchos ты de ellos случай. derribados, en otros videos esto visible, pero algunos penetrando. Ahí, por ejemplo,
Ahí, sí, derribo. sí. Por aquí. Антон, пиздец. Drones y drones ucranianos formalmente, en realidad, Sí, en gran medida europeos, y ya no solo por el patrocinio militar de la guerra por parte de los europeos, por los europeos, sino directamente producidos en Europa, diseñados, producidos en Europa, financiados por los europeos y luego lanzados desde Ucrania. Aquí, por ejemplo, una imagen de un dron AN-196 Lyuti destruyendo la refinería de petróleo en la ciudad de Xovo. Esta es una imagen. Aquí, atención, otra vez. ahí va. Смотри. Ё-моё. Bien. Otro más. Este el de recién. Y por aquí más imágenes de el paso de los drones. Siempre a muy baja altura, una velocidad limitada relativamente, muy limitada con respecto, por ejemplo, a un misil. Вот, ну, смотрите, вот двор, он полукруглый. Вот здесь буквально вот так пролетает беспилотник на этаже 10-го, 11-го Ahí la этажа. То chica есть, ну, explicando типа, чуть algo, o la выше вот persona, la этих mujer está домов. explicando algo. Вот эти, ну, типа, прям вот. Bueno, ahí no mucho, no muy visible. Ahí otro impacto más. Y aquí imágenes del impacto en la refinería. Más imágenes por aquí, Fernando, Lotsovo. Sí. Más al sur, por aquí. Bueno, el anuncio de los ataques es entre las 14 y las 20 del horario de la hora de Moscú, 56 drones derribados. Por ahí otro reporte con 250 drones en otro horario. Aquí, atención, Fernando, esto más al sur, en un lugar llamado Nevinomisk, mucha. Defensas antiaéreas contra drones. Y, si no recuerdo mal, por aquí, el mismo, yo he equivocado. Ahí las imágenes de algo ardiendo después de un impacto. Por aquí también ataques en todo el territorio ruso. Todo el territorio ruso con objetivos alcanzados de ataques de drones. Por otro lado, estimado Fernando, por otro lado, drones y más drones ucranianos, no solamente caídos en los países bálticos, sino incluso alguno por ahí derribado por los propios países bálticos. El mapa, voy a presentar un mapa por aquí con la paciencia de ustedes. Atención a esto. Bueno, o sea, eso ha costado por el momento la caída del gobierno en Letonia. Es decir, Efectivamente. El desastre. Atención a este mapa, Fernando. Esto, si me ayuda. Pero, querido mapita, por ahí. Bueno, ahí. Aquí el mapa, en el punto rojo, uno de los drones caídos, y esa línea amarilla, supuestamente, presenta la trayectoria. La trayectoria, efectivamente, de este dron caído como de otros supuestamente lanzados desde Ucrania, recorriendo una parte de Bielorrusia en el suroeste, luego los países bálticos, con el permiso de estos,
para finalmente acometer de forma directa San Petersburgo con muchas menos defensas de lo esperable si esos drones debieran recorrer espacio aéreo ruso a lo largo de toda su trayectoria. Sin embargo, este es supuestamente la trayectoria oficial. Sin embargo, según muchos analistas, podrían los drones pasa por Polonia. efectivamente estar recorriendo Polonia también, abajo a la izquierda. Visible demoledores y demoledoras para usted. Ah, bien, puedo con el acá. Sí. En lugar de esto así, mucho más efectivo que esto así, porque aquí todo esto genera la posibilidad de una intercepción rusa, lógicamente. No esto por aquí, por Bielorrusia, sino, querido Fernando, por aquí. Claro, es una pequeñísima desviación. Efectivamente, por Polonia. Y, qué fea la flecha, bueno, por Polonia. Bueno, uno de los trascendidos o una de las versiones, pero no solo eso, querido Fernando, sino que incluso algunos analistas están presentando la posibilidad de los ataques directamente desde barcos de contenedores enviados por Ucrania, aquí en el puerto de Riga, en Letonia, y que desde esos contenedores comiencen automáticamente los ataques, con el permiso de Letonia, obviamente, directamente hacia Rusia. Lo cual, Fernando, connotaría una participación ya totalmente directa de los países europeos y de la OTAN, porque ya no solamente estarían patrocinando económicamente la guerra, sino que además estarían despachando los drones hechos en Europa, convalidando el uso de su espacio aéreo y generando los ataques desde sus propias aguas territoriales, más allá de un barco con contenedores ucranianos. Con lo cual, Fernando, la escalada propuesta por Europa cada vez mayor, y de ahí la respuesta de los rusos. Aquí, por ejemplo, estimado amigo, el discurso de Vasily Nevencia en las Naciones Unidas, el representante ruso, justo los polacos ahí, el representante ruso en las Naciones Unidas, básicamente anunciando la posibilidad de respuestas militares rusas contra Letonia debido precisamente a la participación cada vez más directa de los letones en estos ataques, convalidando el lanzamiento de ataques desde su territorio o por lo menos convalidando la utilización de su espacio aéreo. Aquí el representante ruso en las Naciones Unidas. Por aquí el representante ruso en la OSCE, estimado, aquí las declaraciones de este señor el día de ayer o antes de ayer en el programa de Daniel Lewis, este analista acá, un muy buen analista crítico estadounidense, ex militar estadounidense. I know you're certainly not going to give any military secrets out over our channel here or commit your government to anything, but in the event that the decision makers in Moscow said, all right, that's it, they've gone too far, they crossed whatever red line is set in the Kremlin, and now... Sé que no va a revelar ningún secreto militar aquí, pero en el caso de que los tomadores de decisión en Moscú hayan determinado ya lo correspondiente, would we expect to see some sort of ultimatum or something from Moscow that says, all right, if this ¿podríamos entonces esperar un ultimátum de Rusia? doesn't change, we're going to do this? Or would it be, no, you're just going to wake up one day and a missile is going to land somewhere? ¿Podríamos entonces esperar un ultimátum de Rusia, algo así como o abandonan estas hostilidades o vamos a responder contra el territorio de estos países bálticos, o sencillamente vamos a despertar un día y vamos a ver un misil ruso cayendo sobre alguno de estos países europeos?
Well, I would just advise everybody not Y acá responde el embajador, el representante permanente de Rusia en la OSCE. I would advise against testing the limits of our. Yo les recomendaría a los europeos en contra de testear los límites. Les recomendaría que no prueben los límites y que no prueben nuestra paciencia, que no pongan a prueba nuestra paciencia. The fact that NATO is now directly involved in war against Russia by providing airspace to Ukrainian drones. El hecho de que la OTAN está ahora directamente involucrada en la guerra, proveyendo no solamente drones, sino permitiendo la utilización de su espacio aéreo para los ataques contra Rusia. Y produciendo los drones desde su propio territorio. Esto nos está llevando rápidamente a la posibilidad de un enfrentamiento directo, ahora mismo. Y esto tendría consecuencias devastadoras para la población europea. Este es siempre un representante muy moderado en sus palabras, muy sobrio, pero aquí la advertencia clarísima. La población europea no está consciente de esto, le están lavando el cerebro. Les están contando permanentemente que los rusos nunca se atreverían a hacer algo directamente en contra de Europa. Yo no estaría tan seguro de eso. No estaría tan seguro porque Europa está haciendo todo en contra de Rusia ahora, proveyendo armas. Missiles that can be used only with the approval and under the control of specialists from the United Kingdom, Great Britain, France, whoever. So I think that they have already crossed all the red lines and incluso atacándonos con misiles para los cuales no podrían, o misiles con los cuales no podrían atacarnos sin la aprobación y el manejo de los propios británicos y franceses en la operación de estos misiles. Creo que cruzaron todas las líneas rojas. Y si continuamos de esta manera, es una cuestión de tiempo nada más. Y la gente se va a preguntar en Europa, ¿qué hicimos? ¿Por qué Europa nos está atacando tan fuertemente? Pero en ese entonces ya va a ser demasiado tarde. Más claro, Fernando. Más claro que esto. Este tipo siempre muy moderado en sus palabras. Acá. Sí, no, pero es que si esto fuera al revés, es decir, si fuera Rusia el que estuviera haciendo esto en México, por ejemplo, contra Estados Unidos y tal, es que bueno, no se hubiera llegado nunca hasta esto porque al primer, digamos, a la primera escalada, los norteamericanos hubieran respondido con la brutalidad que les caracteriza. Es decir, y es que, lo comentaba ayer, hay un problema de concepción, digamos, militar-cultural, por llamarlo de alguna manera, entre Occidente y sobre todo lo que son los anglosajones y Rusia. Y es, aquí nosotros, ante una escalada o en cualquier conflicto, siempre, o incluso en cuestiones políticas de otra manera, siempre utilizamos el concepto de toma y daca, yo provoco una acción y ya sabes que inmediatamente va a haber una reacción del enemigo. Es decir, pongo un ejemplo. Si yo pues lanzo un misil, o aunque sean los ucranianos, pero el misil es mío, pues
obviamente la otra parte va a hacer algo, pum, por lanzar un misil contra algún sitio en mi territorio. Es decir, y ahí yo podré escalar y hacer algo más gordo y así sucesivamente. Esta es la concepción occidental, de que inmediatamente a cualquier agresión se va a responder con otra agresión. No es la concepción rusa. Y esto nos lleva a errores de cálculo brutales. Los rusos no tienen una concepción estratégica de este toma y daca, de acción y reacción. Tienen una concepción estratégica de yo tengo unas líneas rojas que las tienen, ¿eh? Otra cosa es que no las sabemos. O sea, no son públicas. No ha salido Putin diciendo la línea roja verdadera es esta. Tienen sus propias líneas rojas que giran en torno al concepto. Por eso se modificó, luego hablaremos de ello, ese caso, se modificó la doctrina nuclear, pero que giran en torno al concepto de supervivencia del Estado ruso. Es decir, si ellos entienden, perciben en algún momento que el Estado, la supervivencia del Estado ruso puede estar en peligro, van a responder. Y van a responder con una dureza tremenda. Mientras tanto, tienden a aguantar. Y pongo un ejemplo. Fijaros, es decir, desde que empieza la ampliación de la OTAN y en 2007, si mal no recuerdo, creo que 2007, sí, cuando la OTAN dice, no, vamos a ampliarnos también a Georgia y a Ucrania. Tú fíjate todo lo que ha pasado, es decir, el tiempo. De los rusos estuvieron aguantando, Putin estuvo diciendo, no, miren ustedes, no hagan esto, que va a ser terrible, no lo hagan, hasta 2022, en el que respondieron con un ataque durísimo, con una invasión. Entre tanto, su respuesta fue muy moderada, casi, más allá de lo diplomático y de declaraciones y tal, poco más. Echarles una mano, tampoco mucho, echarles una mano a los territorios del Donbass que se estaban independizando en la guerra civil ucraniana, a Donetsk y Lugansk, pero tampoco te creas que se hicieron grandes cosas. Una pequeña mano. Bueno, pues eso, estuvieron diciendo no lo hagas, hasta que al final, cuando ya no quedó más remedio, cuando vieron que no había otra opción, ¡pum!, una invasión. Pues aquí pasa lo mismo. Es decir, estamos viendo que los europeos, bajo esa idea de acción-reacción, como nosotros atacamos, les provocamos y ellos no responden, que es lo que haríamos nosotros, pues eso significa que son débiles. Y por lo tanto, no están dispuestos a responder porque nos tienen miedo. Resultado, seguimos provocándolos y seguimos provocándolos sin darnos cuenta de que esto puede ser la gota que colma el vaso. Es decir, nosotros vamos llenando ese vaso de paciencia de los rusos. Y a lo mejor esa última gota simplemente es una pequeña escalada. Pero claro, detrás de esa pequeña escalada ha habido un montón de escaladas anteriormente, que si los tanques, que si los aviones, acordémonos que, bueno, de todo. Es decir, y entonces diremos, pero si solo hemos hecho esto. No, es que esto ha sido lo último, lo que ya no era pasable por parte de los rusos. Y en esas estamos. Es decir, en la que además, encima Putin cada vez tiene más presión. Tiene presión de la población. La población, luego podemos entrar para explicar más la mentalidad rusa y tal. La población que en un momento, al inicio de la operación militar especial, en el 2022, lo veía como algo, digamos, bueno, pues a mí el tema de Ucrania me importa más bien poco. Entonces, bueno, lo veía como algo a lo que no le tenía mucha, no le daba mucha importancia y sobre todo no era muy afecto a la operación. Es decir, podía estar más o menos a favor y tal, pero bueno, ya vimos lo que pasó en el 2022, bueno, cuando fracasa la operación militar especial, a partir de ahí, porque la idea básica era pegarles un susto muy gordo a los ucranianos, que los ucranianos efectivamente firmaron un acuerdo para no integrarse en la OTAN y tal, que es lo que se cargó Boris Johnson en marzo del 2022. A partir de ahí van a andar tanto erráticos
hasta que ya se van a ir centrando después de las victorias de los ucranianos en Kharkov y la retirada de Gerson. A partir de ahí, los rusos, la población rusa, que no olvidemos, hubo que hacer, cosa que no quería para nada Putin, pero no les quedó más remedio en ese momento, ante el desastre. Tuvieron que hacer una movilización de unos 300.000 hombres. De hecho, se fueron más que los que movilizaron. Es decir, hubo una desbandada tremenda de gente joven en edad militar que se fue de Rusia. Fundamentalmente gente profesionales, moscovitas de San Petersburgo, que es la gente más reacia o menos proclive a la operación militar especial, ¿no? A la guerra contra Ucrania. Pero se fueron muchos, yo lo he contado muchas veces. Yo conozco un montón de gente en Rusia y prácticamente yo no conozco a nadie con la que haya hablado que no conozca a alguien, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, que no se fuera en ese momento. A Kazajstán, a Georgia, a varios sitios. Por eso no quieren, ni locos, movilizar. Ahora bien, en estos más de 4 años, ya estamos en el 5º año, se ha pasado de una cosa que, bueno, puedo simpatizar con lo que está haciendo Putin y con la guerra, pero poco más, a cada vez un mayor nacionalismo, lógicamente, y una petición de dureza por parte de la población. Es decir, esto de que es una especie de... son como hermanos, es una guerra civil entre hermanos y hay que hacer una operación quirúrgica y tal, esto cada vez vende menos. Y por el contrario, la población lo que quiere es un golpe duro y que esto se acabe. Es decir, se acabó. Y más dureza. Más dureza porque no olvidemos que están muriendo soldados rusos y están muriendo civiles rusos. Esto cada vez se entiende peor y cada vez hay más presión. Pero es que la presión ya no solo es, digamos, de cada vez más sectores de la población, es también dentro de la política, dentro de los ámbitos del Kremlin. Incluso hay presión desde el propio partido de Putin, Rusia Unida. Cada vez hay más sectores del establishment ruso que están diciendo, mire usted, así no podemos seguir. Lo hemos comentado muchas veces, uno de nuestros halcones favoritos, es decir, como Karaganov, cada vez está más duro. Y en la entrevista que le hizo Glenn Dixon a Karaganov, pues ahí dice cosas tremendas. Es decir, dice cosas como que, aparte de sus ya tesis conocidas, Alemania se ha convertido en el pilar que sostiene la agresión hacia Rusia. No olvidemos que Boris Pistorius, el ministro de Defensa, estuvo la semana pasada, me parece que fue, allí en Kiev, el sábado, firmando acuerdos. Atención a esto, Fernando, de medio militar. Ucrania y Alemania lanzan una producción conjunta de drones de largo alcance, justo los mismos vistos en las imágenes. Alemania y Ucrania han formalizado una alianza estratégica para la fabricación de drones de largo alcance conocidos como Deep Strike o ataque profundo. Producción en masa de drones con un alcance de hasta 1.500 kilómetros, lo necesario para los ataques vistos acá Pistorius, vistos recién en Moscú y más allá de Moscú. Aquí, aquí las imágenes, la imagen del ministro Pistorius de Defensa alemana celebrando el acuerdo. El otro día presentábamos las imágenes de Pistorius en el campo, en un centro de operaciones de drones en Ucrania, visita sorpresa. Cada vez más clara la participación de Alemania, justo de Alemania, Fernando. Claro, es decir, encima de Alemania, como tú bien dices. En fin, con la historia que tienen detrás, esto cada día se refieren más. Y hay críticas diciendo, oiga, encima parece que ustedes no aprenden, es decir, que llevan 2 guerras mundiales. ¿Qué quieren? ¿La tercera? Pues es porque se lo están ganando a pulso. Ahí lo tenemos. Aquí Pistorius. A Pistorius dice aquí, tal, enseñándole no sé qué, fíjate que bien. Cómo están manejando los drones. Entonces, bueno, claro, esto los rusos va a llegar un momento
que no van a pasar por esto. Porque ya es que solo falta, porque tropas hay allí, quiero decir, tropas hay en Ucrania, muy poca cantidad, pero como ya sabíamos de hace mucho, manejando ciertos sistemas de armas que solo pueden manejar los europeos, que no saben manejar los ucranianos. Pero bueno, esto es algo, digamos, minoritario, pero ya solo falta que manden tropas de manera abrumadora, digamos. Y la implicación de Europa es tal, y la cerrazón, el disparate de los bálticos, ¿no? No sé si eran los estonios, uno de estos, diciendo que hay que atacar Kaliningrado, que a qué esperamos para atacar Kaliningrado, que estamos dispuestos a atacar a los rusos. Y dices, pero esto es una cosa loca. Y luego también toda la presión que le estamos metiendo a los rusos en el Báltico, como tú bien señalabas, que si ahora mandan los ucranianos unos barcos para lanzar drones amparados, digamos, por los bálticos. Es decir, no olvidemos que el Báltico, que es fundamental para Rusia, San Petersburgo tiene su salida al Báltico, es un lago de la OTAN. Quiero decir, quitando Rusia, todos los demás, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania, Polonia, los bálticos, todos son enemigos de la OTAN. Y Karaganov, una de las cosas que decía, ojo, dice, vamos a ver, ellos saben perfectamente, los rusos, y lo sabe Karaganov, obviamente, que si la OTAN quiere, el estrecho, nunca me acuerdo cómo se llama, el estrecho de Dinamarca, que está entre Suecia y Dinamarca, que es un estrecho muy estrecho, o sea, por ahí, de hecho hay un puente, si mal no recuerdo, se construyó un puente entre Suecia y Dinamarca, alguna cosa de estas. Bueno, pues por ahí, si quiere eso, la OTAN lo cierra muy fácilmente. Bueno, pues Karaganov ya dijo, dice, bueno, a ver, si los daneses siguen con la tontería, pues a lo mejor habrá que borrar del mapa Dinamarca. No atacar Dinamarca, no. Hacerla desaparecer. Es decir... Aquí, Fernando, claro. la declaración oficial del Ministerio de Defensa ruso. Atención. Ucrania está preparando ataques contra Rusia desde territorio letón. La oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa. Esta es la página oficial rusa, accedida gracias a un proxy, porque si no, censurada aquí en Europa. Según información recibida por el SBR, el Servicio de Inteligencia ruso, el régimen de Zelensky está decidido a demostrar a sus patrocinadores ideológicos y financieros en Europa el continuo potencial bélico de las Fuerzas Armadas ucranianas y su capacidad para perjudicar la economía rusa. Con este objetivo en mente, el mando de las Fuerzas Armadas ucranianas se prepara para lanzar una serie de nuevos ataques terroristas contra la retaguardia rusa. Según la información recibida, Kiev no tiene la intención de limitarse a utilizar los corredores aéreos que los países bálticos proporcionan a las Fuerzas Armadas ucranianas. También se planea el lanzamiento de drones desde estos países, lo mencionado en el inicio de la transmisión. Se espera que esta táctica reduzca significativamente los tiempos de vuelo hacia los objetivos y aumente la efectividad de los ataques terroristas. ¿Qué más interesante de acá? La profunda rusofobia de los gobernantes letones impuso a su capacidad de razonamiento crítico y a su instinto de supervivencia. Personal de fuerza de sistemas no tripulados de las fuerzas, de manejo de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya se encuentra desplegado en Letonia, en las bases militares letonas de Adasi, Zelilla, Liberade, Dagbupulis y Ekpilis. A pesar del temor de Letonia a ser blanco de un ataque de represalia por parte de Moscú, las autoridades de Kiev convencieron a Riga para que autorizara la operación. Cabe señalar que las coordenadas de los centros de tomas de decisiones en territorio letón son bien conocidas y la pertenencia del país a la OTAN no eximirá a los cómplices terroristas de la debida retribución. Oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. ¿Escuchaba esta última oración, Fernando? La pertenencia del país de Letonia a la OTAN no eximirá a los cómplices terroristas de la debida retribución. Más clarito, imposible. Es decir, lo han dicho ya varias veces, es decir, de diferentes maneras.
cuando sacaron, por ejemplo, el Ministerio de Exteriores, luego fue la lista de las empresas europeas que están ahora mismo fabricando drones para los ucranianos. Pues es una advertencia, es decir, mira, que sabemos qué empresas son, dónde están, dónde se fabrican. El hecho de que te está diciendo los servicios secretos rusos, mire usted, si es que sabemos, es decir, dónde se toman las decisiones, dónde se pues eso, dónde están los campamentos militares, por dónde pasan los drones ucranianos, lo sabemos todo. Si esto ahora mismo se sabe todo. Que tengan que apelar al instinto de supervivencia diciendo, parece que ustedes han perdido el instinto de supervivencia. Ya es una manera de decirles, la cosa está muy grave. Si ustedes tuvieran instinto de supervivencia, no estarían haciendo estas estupideces. Es decir, bueno, pues no sé qué quieren que les digan los rusos ya. Es decir, pero es que siguen diciendo más. Karaganov, ya digo, nuestro halcón favorito, es decir, ha dicho... Claro, el problema, Fernando, esto de qué más decir, quizás el tiempo de las palabras... Es que ya no queda más que decir. Agotado, ya solo ¿no? toca hacer. Ya solo toca hacer. Claro, es que ese es el problema. Karaganov decía varias cosas interesantes. Una, decía, mis tesis, o sea, sus tesis duras de les pegamos unos bombazos nucleares y se acaba la tontería, cada vez tiene más aceptación en el Kremlin y yo creo que muchas de mis propuestas van a llevarse a cabo. Esto puede ser verdad o no, puede ser un farol que se marca Karaganov, pero habría que hacerle caso, porque es un tipo con influencia. No es, digamos, la línea oficial del Kremlin, pero tiene mano en el Kremlin. Quiero decir, es un intelectual orgánico del establishment. Conoce personalmente y ha hablado muchas veces con Putin. Es decir, es un tipo con acceso a Putin, para que nos entendamos. No es ninguna tontería. Karaganov ha contado eso. Ha contado un montón de cosas. Ha dicho lo de Alemania, que si la cosa sigue así, a lo mejor los alemanes va a haber que borrarlos del mapa también para evitar que sigan haciendo lo que han hecho históricamente, es decir, montando guerras mundiales. Pero así, desaparecerlos. Defiende lo siguiente, que esto hasta ahora solo lo defendían los norteamericanos. A ver, bueno, él es uno de los que participó en la modificación de la doctrina militar rusa, abriendo las posibilidades de que se pudiera atacar a un estado no nuclear, que antes esto no era factible desde el punto de vista de la doctrina nuclear rusa, que se pudiera atacar a un estado no nuclear siempre y cuando estuviera apoyado o amparado por estados nucleares. Es decir, Ucrania con Estados Unidos, con Gran Bretaña y con Francia, que son estados nucleares y que les estén apoyando. Ahora dice que hay que volver a hacer una nueva revisión de la doctrina nuclear para ampliarla más. Y entonces está diciendo algo tremendo. Una guerra nuclear se puede ganar. Ya esto te pones así de escalofrío. Dice, ¿cómo? Dice, sí. Esta es la argumentación de Karaganov, de sí. No tiene por qué llevarnos a una guerra de destrucción de la humanidad entre las dos grandes potencias nucleares, Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué? Porque si le vamos a dar un golpe a estos, a los bálticos, o incluso a los alemanes, los norteamericanos no van a hacer nada. No van a, digamos, arriesgarse a que todas sus ciudades desaparezcan y todo su país se vaya a la porra por los europeos y por la estupidez de los europeos. Para nada. Es más, incluso alguien de verdad piensa que Francia o el Reino Unido, que disponen de 4 bombas nucleares cada uno, nada. Es decir, van a arriesgarse a ellos solos a una guerra contra Rusia. No. Si les tiramos una bomba a los alemanes que no tienen armas nucleares, ¿van a hacer algo? No. Entonces Karaganov está diciendo, primero, armas convencionales, atacando a estos sitios de producción de armamento, de drones, etcétera, que están en territorio europeo. Que no responden como tienen que responder, armas nucleares tácticas a varios sitios. Y verás cómo ya la cosa se lo toman en serio. Es más, dice, entre otras muchas cosas, porque la entrevista es muy interesante, dice, a ver, ya no puede ser solo
atacar centros de producción o cosas de estas en caso de que ataquemos a los europeos. Dice que el artículo 5 está muerto, cosa que yo estoy de acuerdo con él. El artículo 5 no sirve ya para nada. Es decir, porque la OTAN está muerta. De hecho, lo que estamos viendo es un traspaso de las funciones europeas de la OTAN a la Unión Europea. Dice, a ver, no solo hay que atacar estos centros, hay que atacar a los propios dirigentes europeos. Es decir, el bombazo se lo tenemos que meter por la puerta al canciller Merz. Esto lo dice, ¿eh? Quiero decir, hay que atacar a los dirigentes europeos. ¿Por qué? Porque en Europa esta panda de chiflados ha perdido el miedo y se creen que son impunes y que no va a pasar nada. Y bueno, en última instancia, si pegan un bombazo, será a la población, nos da. Y si muere a la gente, que nos da igual. No, hay que atacar a los dirigentes europeos. Para que veamos el nivel que está tomando ya la cosa. Putin, que es el moderado de los moderados por antonomasia, es decir, es un tipo extremadamente prudente, cada vez está más presionado por este sector duro. Que Karaganov diga, esto es importantísimo, sería bueno que el jefe del Estado, no nombra a Putin, pero todos sabemos que Putin es el jefe del Estado, es decir, que el jefe del Estado delegara en un general que fuera el responsable de todas las operaciones en Ucrania y por tanto de la guerra en Europa, delegara la capacidad de poder decidir si se tienen que utilizar armas nucleares o no. Esto es un ataque, vamos, bastante obvio a Putin. Está diciendo Putin, eres demasiado moderado, tú no sirves para esto, delega en un generalote de los duros que en un momento determinado pueda lanzar un bombazo nuclear contra cualquier sitio, contra Berlín, por ejemplo, es decir, o contra los bálticos, para asustarlos, es decir, bueno, es decir, que ya haya un cierto cuestionamiento de Putin, aunque sea indirecto, aunque no se nombre nunca, digamos, a Putin como tal, pues debería hacernos reflexionar de que si al final seguimos por esta línea, provocándolos, vamos a acabar haciendo que los rusos despierten, que el oso despierte y el zarpazo que nos va a pegar va a ser brutal, pero brutal. Sí, interesante tu interpretación, Fernando. A propósito de estos textos o de estas columnas de Karaganov como de otros, a veces aparecen cuestiones interpretables. Por ejemplo, lo de la decisión de las armas nucleares en manos de las Fuerzas Armadas o del general a cargo, para mí, en la primera lectura, aunque ahora quizás acompañe tu lectura, no, pero bueno, yo había realizado una interpretación distinta. Para mí, esto no respondía a la minimización de la autoridad de Putin, sino a la idea de que los responsables directos en el campo de batalla de forma inmediata, los generales, puedan determinar la utilización de armas nucleares tácticas sin autorización política. Si necesario en términos militares, adelante, sin más necesidad que eso. Esa es mi lectura en su momento, pero puede que esto connote efectivamente una crítica a Putin. Si le das la potestad, porque la potestad de utilizar armas nucleares solo la tiene el presidente de Rusia, el jefe del Estado, solo él lo puede decidir. En ausencia de él, el segundo en el cargo. Quiero decir, si mañana se muere, pues el que toque. Pero solo lo puede él. El hecho de que voluntariamente delegue en un general es que está, de alguna manera, renunciando a sus responsabilidades. Porque es él el que tiene que tener la responsabilidad. Por cierto, hago aquí un pequeño paréntesis. En Patreon, en Punto Límite se llamaba, ¿no? La película. Ahí se habla de ese tipo de responsabilidades y de quién tiene que tomarlas. No digo más. Por cierto, Fernando, no recordé, interrupción ya mismo para un poquito de promoción de la publicación del día de hoy de la última emisión de Patreon. Espectacular el análisis de Fernando y mío sobre una ponencia increíble de Ramón López de Mántaras relativa a la inteligencia artificial. Súper crítica la ponencia y muy... Tremenda.
pero muy interesante esta última publicación, esta última emisión. No lo desaprovechen. Aquí presento la portada nada más. Recuerden que si bien Patreon, nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí por la censura, este de aquí, inteligencia artificial, ahí, perdón, ahí, aquí Ahí está. la ponencia, nosotros aquí hablando, ¿y cuándo comenzamos? Por ahí cuando comenzamos, estimado Fernando. Bueno, si bien la membresía Patreon paga, sí, durísimo. Si bien la membresía paga, pueden generar una membresía a prueba por 7 días sin costo alguno, y antes de que comience al 8º día el cobro, la abandonan y eso no genera costos y pueden recorrer todas las emisiones de... Ay, yo ahí no estoy presentando el video, qué tonto, mil disculpas, yo con la idea de que esto en pantalla, mil disculpas. Ahora sí, esta nuestra reacción del otro día, publicada hoy. Pueden recorrer todas las emisiones interesantísimas, además de actualidad total y absoluta, desde la doctrina nuclear rusa, la primera misión con una charla de Karaganov, todas las emisiones sobre inteligencia artificial, todas las emisiones sobre sionismo, sobre la responsabilidad alemana en la guerra en Ucrania, bueno, todas las de ficción, Fernando, la película Punto Límite, las series, los episodios de la serie Star Trek y más. Todo eso actual, no lo desaprovechen y pueden gratuitamente dentro de este marco de prueba, y quien nos quiera ayudar, bueno, puede después generar una membresía paga ahí. Todo el mundo invitado, demoledores y demoledoras, a nuestro canal en Patreon, el enlace abajo. Perdón, Fernando, por la interrupción. No, sí he sido yo, justamente porque digo eso, es decir, bueno, y además Caragano fue nuestro primer, digamos, artista invitado, así, claro que sí. Efectivamente, un tipo al que hay que seguir porque representa muy bien, tiene influencia y representa muy bien esa línea dura rusa, que cada vez gana más peso y que también la podemos ver de otra manera en sus posts que hace en Twitter o en X y tal, Dmitry Medvedev. Es decir, que también cada vez pues, es más favorable a esas posiciones duras. Ya digo, la presión es tremenda y ojo que estamos seguramente muy cerquita de que Putin se vea obligado a tomar una decisión, y cuando tome una decisión de estas no va a ser una pequeña escalada. Ya nos han avisado, nos avisaron con los Oresnik, con el primero y con el segundo. Es decir, ya nos han avisado muchas veces lo que tú estabas presentando, ya lo han puesto por escrito, ¿qué más quieres? Y varias veces, es decir, estamos siendo beligerantes o cobeligerantes, me da igual, es decir, en una guerra. No es que vendamos armas, es que estamos haciendo ya menos mandar tropas de manera masiva, porque tropas hay, y esto lo reconoció el canciller Scholz públicamente. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Y tenemos a la Kaja Kallas, a la ministra de Exteriores de la Unión Europea, diciendo burradas sobre los rusos, y no para. Bueno, pues es que esto ya no es solo hablar, es que estamos favoreciendo ataques de los ucranianos poniendo territorio de la OTAN y de la Unión Europea. Ya respondió la mejor amiga de Fernando, la señora Ursula von der Leyen. Miedo me da. Las amenazas públicas, esta es la respuesta de hace unas horas, las amenazas públicas de Rusia contra nuestros estados bálticos son totalmente inaceptables, que no quepa duda. Una amenaza contra un estado miembro es una amenaza contra toda nuestra Unión. Rusia y Bielorrusia son directamente responsables de los drones que ponen en peligro la vida y la seguridad de las personas en nuestro flanco oriental. Qué cosa rara, los drones de Ucrania, pero los responsables, los rusos, porque los drones
cayendo en los países bálticos, todos drones ucranianos recorriendo el espacio aéreo de los países bálticos para un ataque a Rusia. Pero de alguna manera acá también responsables los rusos, como en la voladura de los gasoductos Nord Stream de los propios rusos, supuestamente volados por ellos mismos. Esta cuestión, de alguna manera, masoquista de los rusos, ¿no? Ellos responsables de los ataques contra ellos mismos. Rusia y Bielorrusia son directamente responsables de los drones que ponen en peligro la vida y la seguridad de las personas en nuestro flanco oriental. Europa responderá con unidad y firmeza. Seguiremos reforzando la seguridad de nuestro flanco oriental con una sólida defensa colectiva y una preparación constante a todos los niveles. Bueno, una amenaza de guerra. Ya directamente, las cosas así, Fernando. Amenaza contra amenaza y en cualquier momento guerra. Esto así. Sí. O sea, esto, ya digo, por la concepción que tienen los rusos, es decir, en cualquier momento, un día, nos vamos a levantar, como comentaba Rafael Poch en un estupendo artículo, un día nos vamos a levantar y ¡pum!, nos vamos a encontrar con un zambombazo, con un bombazo. Ya veremos si es nuclear o no. Es decir, pero con uno. Entonces diremos, ¿pero qué? ¿Y esto cómo ha pasado? Pues ha pasado porque hemos estado provocando a los rusos desde hace más de 4 años. ¿Y qué esperábamos? ¿Que iban a aguantar que ya hiciéramos de todo y que se haga von der Leyen diciendo no se atrevan ustedes, que les vamos a responder? Claro, está dándole la razón a Karaganov cuando Karaganov dice estos irresponsables chiflados tienen que ser atacados para que recuperen la cordura, que es la tesis de Karaganov. Es decir, estos tipos han perdido el miedo a la guerra, a la Rusia, a todo, están chiflados y para que recuperen la cordura necesitan un buen golpe. Es decir, un bombazo nuclear en Berlín, por ejemplo, o en alguno de los bálticos. Claro, al final, esta gente, los impresentables dirigentes europeos, irresponsables, imbéciles, absolutamente, en fin, deplorables, corruptos, nos están llevando a una guerra en la que Rusia, tranquilos, Rusia no va a invadir Europa, si no tiene capacidad, es decir, pero sí tiene capacidad para meternos unos tan bombazos, primero no nucleares, segundo nucleares tácticos, y luego ya se acabó. Y ya digo, Estados Unidos no va a venir aquí a decir, no ataquéis a los europeos, que si los atacáis, salgo yo y vamos a una guerra nuclear. Ni borrachos. Es decir, pasan completamente. El paraguas de la OTAN, el paraguas nuclear de la OTAN es una ficción, ya no existe. Tiene más agujeros que un colador. Y el artículo 5 tampoco. No nos engañemos. Aparte, el artículo 5 no dice que haya que apoyar militarmente. No, dice que hay que apoyar. Es decir, que si uno de los miembros de la OTAN es atacado, el resto tiene que salir en su ayuda. En su ayuda puede ser de muchas maneras. Puede ser ayuda humanitaria. Es decir, no dice que haya que mandar tropas en ayuda de ese país. Pero que da igual, que van a pasar del artículo 5, que no es efectivo, que los europeos ahora mismo estamos jugando con fuego y lo vamos a quemar. Y el problema no es que se queme von der Leyen, ojalá, es decir, los pirómanos que se quemen, es decir, el problema es que nos vamos a quemar las poblaciones europeas, que ya estamos en una situación crítica. Entre esto y entre la crisis que han generado los norteamericanos y los iraníes en el Golfo Pérsico, que también ya nos está empezando a afectar. Bueno, pues nosotros seguimos. O sea, esta gente tiene vocación de suicidas. Tienen que ir a un psiquiatra porque quieren suicidarse. El problema es que se decide von der Leyen, la Calas y compañía, bueno, pues es un problema de ellos, pero el problema es que quieren llevarnos al suicidio a toda Europa. Fernando, aquí las palabras de Zelensky, precisamente en este contexto, advirtiendo, a partir de toda esta situación, de la posibilidad de un ataque de Rusia desde Bielorrusia. Según Zelensky, Rusia conglomera tropas, genera concentración de tropas en este momento en Bielorrusia para un ataque contra Ucrania desde allí. Dos temas para la conversación, estimado Fernando. Primero, ¿cuán plausible esto? Un ataque ruso desde Bielorrusia, conglomerando tropas desde allí y acometiendo a Ucrania desde territorio bielorruso. Y en segundo lugar, estimado Fernando, aun si esto falso,
En el caso de que vos o yo, en los zapatos, de repente aparecemos en los zapatos de Vladimir Vladimirovich Putin, como lo presentan al presidente ruso en sus actos. Y, lógicamente, debiéramos responder a esto, responder a esta escalada de guerra europea de manera creciente, antes, lógicamente, de una decisión mayor como un ataque nuclear. ¿Cuál, desde tu punto de vista, después yo puedo acompañar tu visión con la mía, y quizás los demoledores y las demoledoras nos pueden ayudar desde ahí con ideas también? ¿Cuál tu primer ataque? ¿Cuál tu segundo ataque? ¿De qué manera reaccionar a esto? ¿Cómo debería reaccionar Putin? Así que las dos preguntitas, Fernando. Primero lo de Bielorrusia y después, en tu opinión, el plan de acción más adecuado en esta situación para Rusia. Lo primero que hay que decir es que yo lo que veo es que las imágenes de Zelensky tenía las fosas nasales muy dilatadas. No sé. Estaba constipado, quién sabe. Muy dilatadas. No olvidemos que Zelensky cada vez, y esto lo están haciendo fundamentalmente los norteamericanos, a través de las agencias anticorrupción ucranianas, están cercando a Zelensky. Yermak se pasó un par de días en la cárcel, lo que pasa es que luego depositaron ahí en la fianza y pudo irse. Pero estaba procesado. Linda fianza puesta ahí. Sí, tiene buenos amigos. Porque él dijo que no tenía dinero. Y se lo han puesto, ¿eh? Se lo han puesto. Qué buenos amigos. Millones. Es que no hay nada como hacer favores. Claro. Bueno, pues se hablaba, se ha desmentido y tal, que estaban investigando a la mujer de Zelensky. Ojo. Es decir, el círculo en torno a Zelensky se cierra. Al mismo tiempo, esto de Bielorrusia, ha habido ya un general, no me acuerdo cuál, un general ucraniano que ha desmentido, que ha dicho que allí en Bielorrusia no está viendo nada. No hay movimiento de tropas especial, ni están los rusos por allí, ni nada por el estilo. Esto se lo ha inventado. Vamos a ver, el Zelensky y Trump tienen una competición a ver quién dice más mentiras. Es decir, constantemente están diciendo mentiras de todo tipo. Pues no van a hacer nada desde Bielorrusia. Lo que van a hacer es lo que están haciendo ahora, es decir, pero lo que hemos hablado muchas veces, primer paso que va a hacer Putin, bueno, ya lo está haciendo muy sosegadamente, muy moderadamente, es decir, atacando cosas que antes no atacaba, atacando más depósitos de combustible, machacando más a Odesa si cabe, machacando más, bueno, la logística de los ucranianos. Hay un tema que no sabemos, es decir, esto hasta que no suceda va a ser muy difícil, pero esto es importante. Ucrania puede que esté muy cerca de caer, de derrumbarse, y esa es la razón por la que Putin a lo mejor no quiere seguir presionando. ¿Por qué? Porque los propios ucranianos reconocían hace unos días que la población actual bajo control del gobierno ucraniano, en los territorios que controla, está por debajo de los 25 millones. Lo que aquí venimos diciendo del problema demográfico de que tienen unos 20 millones. Y con eso no se puede hacer nada. Ni más ni menos que Budianov, el jefe de los servicios secretos, ha salido diciendo, ucranianos, ha salido diciendo que no es favorable, a pesar de las presiones norteamericanas, europeas, que no es favorable a que los ucranianos de 18 a 25 años masivamente sean incorporados al ejército. ¿Y cuál es la razón que te da? Dice, porque sin esto, demográficamente estamos acabados. Si los de entre 18 y 25 también van a que les maten, este país no tiene ningún futuro, cero. Aquí nadie se va a poder reproducir. No va a haber hijos. De hecho, Ucrania tiene ya la tasa más baja de Europa de natalidad, 0,8. 0,8, 2,1 la tasa de reproducción. Es decir, que nos podemos encontrar que al Estado ucraniano le queda muy poco.
O no, pero quiero decir, pero no lo sabemos, porque es muy difícil valorarlo con las informaciones que tenemos nosotros. Con la que tiene Putin, evidentemente, pues sí sabrá más o menos cómo está la situación. Puede que se limite a lo que está haciendo ahora, a incrementar la presión con mayores bombardeos, mayores ataques, etcétera, porque sí es cierto que la guerra de drones prácticamente tiene semiparalizada la línea del frente. Es decir, es muy difícil avanzar ya. Esa es la cuestión, Fernando, que aún, no hay manera. O mejor dicho, a pesar de la escasez de efectivos debido a la carnicería de la población ucraniana en el contexto de esta guerra, aún así Ucrania puede acometer a Rusia en profundidad, generando mucho daño debido a los drones, no por la masividad de sus fuerzas armadas o por la masividad de sus tropas terrestres. Entonces, y aún si Ucrania aún si efectivamente presenta una perspectiva de evolución demográfica deplorable, para los guerreristas europeos eso carece. Da igual, como se acaban con todos los ucranianos. Sí. Ya lo dijo Boris Johnson, hasta el último ucraniano, oye, que desaparezcan como el último mohicano, pues igual. Esto les da igual. Pero claro, es que hay otra. Por ejemplo, esto también es una especulación porque no lo sabemos, pero Putin ha ido ahora a ver a Xi Jinping y tal, hasta de vuelta, y nos cuenta Osakov, que es uno de los asesores presidenciales más importantes, que aparte de los más de 40 documentos que se han firmado de todo tipo, energéticos, muy importante. Además de eso, ha habido algún tema muy importante, ha dicho, muy importante, un acuerdo muy importante en algo que no nos ha querido contar. Solo nos ha contado que ha habido un acuerdo, un debate y un acuerdo, que se ha firmado una cosa muy importante. No sabemos qué es eso. Pero a lo mejor tiene que ver con temas de defensa militar. No lo sé, ¿eh? Pero bueno. Y estoy casi seguro de que Putin y Xi Jinping han hablado, como han hablado de Oriente Medio, esto lo sabemos, es decir, porque han hecho declaraciones al respecto y en el comunicado y tal, pero estoy seguro que han hablado de Ucrania. Estoy seguro. Ahora bien, otra cosa es si simplemente Putin le ha informado de cómo está la situación o de lo que piensa hacer o no, si han de alguna manera elaborado una estrategia conjunta, en el sentido de que, vale, tú estás en guerra, pero yo voy a apoyarte de determinada manera o vamos a montar un frente único para culpar a los europeos. No lo sé, ¿eh? Estoy especulando. Pero que se han hablado de eso seguro. Que Putin, para hacer algo duro, fuerte, seguramente necesita al menos el respaldo tácito de los chinos, pues también. Es decir, que aunque simplemente los chinos se limiten a decir, bueno, no les condeno. Aunque se limiten a eso, a decir, no, esto no lo condeno. Bueno, pues, claro, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Cuando Putin dice el día 9 de mayo, en la famosa conferencia de prensa, aquello de, no, yo creo que la guerra va a terminar muy pronto, o algo así. Es decir, si lo dice será por algo. Otro mensaje de Putin. Claro. No desde Rusia. No es caso, aunque es verdad que estos ejercicios se planifican con mucha antelación, pero bueno, que lo hayan planificado para después. Esto fue el lanzamiento del Sarmat, fue 2 días después, del 9 de mayo. Sí, este no el Sarmat, Fernando. Estos ejercicios nucleares llevados a cabo 2 días atrás en Bielorrusia. En Bielorrusia, con lo cual, además del Sarmat, Bielorrusia. Sí, estos son JARS, creo. Exactamente. Misiles YARS, también con capacidad nuclear tremendos, ¿no? Suficientes para la destrucción de... Sí, son misiles intercontinentales. De hecho, hoy, sí, ha sido hoy, los norteamericanos han respondido lanzando un Minuteman. Pero, a ver, todo esto está programado y avisado, quiero decir. Lógicamente, cuando vas a lanzar un misil nuclear para hacer una prueba, esto lo sabe el enemigo. No sea que se confunde, la liemos.
Es decir, de esto se avisa. Pero bueno, no deja de ser de demostraciones de fuerza. Pero a lo que Sí, me pero refería. el mensaje este, Fernando, el mensaje este no a Estados Unidos, el mensaje es, bueno, también, pero por sobre todas las cosas a los europeos. A los europeos. Cuando lanzó el Sarmat, que fue 2 días después, esto fue el sábado, el día 9, pues el lunes, me parece que fue siguiente, cuando lanzó el Sarmat. Y tal. Y sale Putin hablando, sí, no, esto ya lo vamos a poner en funcionamiento y tal, antes de finales de este año. Y de paso, porque no le habían preguntado, ni fue una declaración, va y lo suelta. Le dice, no, y además el Oresnik, que es el que hemos lanzado veces ya, con armas cinéticas, de energía cinética, también puede llevar cabezas nucleares. Este no lo dice porque, bueno, este no es como Trump, que le pasa una cosa por la cabeza y la suelta. No, Putin lo que quiere decir lo dice, lo tiene pensado. Es decir, no, es un tipo serio. Si lo está diciendo, es aviso para navegantes. No olvidemos, el Oresnik es un misil de alcance intermedio, es decir, para Europa. A Estados Unidos no llega, pero a Gran Bretaña sí, y al resto de Europa ni te cuento. Pues no sé, los europeos, ¿qué están pensando? Es decir, ¿qué se creen? Esta gente está enloquecida, esta gente está fuera de la realidad y nos lleva un desastre, pero que ya vamos, vamos, que va a hundir Europa para siempre. Que te lo están diciendo de 1000 maneras. Bueno, pues nada, Fernando, seguimos. La segunda parte de nuestra pregunta para el debate, para la discusión, plan de acción para Rusia si nosotros en los zapatos de Putin y queremos sugerencias también de los demoledores. Por cierto, Fernando, nosotros muy cerca de los 200.000 demoledores suscritos, muy cerca de los 200.000 suscriptores, a menos de 4.000 suscriptores, así que a partir de ahora campaña para redondear los 200.000 seguidores, para generar esos 4.000 o 3.800 suscriptores adicionales, para redondear los 200.000 suscriptores y ahí fiesta, tirada la casa por la ventana. Así que todo el mundo, por favor, que tienes un amigo o una amiga y tal, y dices, que nos estás hablando con él en la tal, campaña. Claro, en la oficina, en el puesto de trabajo, donde sea, dices, pues ¿conoces tú una cosa que se llama demoler de la política? No lo conozco. Pues, suscríbete y tal. Esto hay que hacerlo. Es decir, totalmente gratuita la suscripción y con la campanita además el anuncio. Y por cierto, esa es una de las formas de no responder a los mandatos de las redes sociales y de las tecnoligarquías, de las grandes corporaciones digitales, las cuales todos los días en nuestros teléfonos presentan el llamado feed o bandeja de entrada con sugerencias decididas por ellos. A través de esas sugerencias, de esos videos, esas publicaciones, nos van adoctrinando con lo que ellos quieren que nosotros presenciemos. ¿Cuál es la única forma de batalla o de lucha de nuestro lado contra eso? Generar uno mismo su propia lista de canales suscritos. ¿Qué quiero yo aquí en algo tan importante como esta ventana al mundo? Y una vez suscrito ahí, cuando uno recorre la lista de canales suscritos, uno puede terminar: hoy quiero una transmisión de Fernando y Ezequiel, mañana otra de Juan Antonio, pasado una de X, el Coronel Baños, o Santiago Armesilla, o quien quiera, ¿no? Eduardo Bior o Santiago Martínez, o cualquiera de los analistas conocidos por todos nosotros. Esa es la única forma, si no, uno víctima de las sugerencias, más que sugerencias, los mandatos de las grandes oligarquías, las tecnoligarquías, ¿sí? Las empresas digitales. Entonces, esa es la única manera. Suscripción y de paso nos ayudan a contabilizar 200.000 suscriptores. Fernando, ahora sí, y queremos, por cierto, sugerencias de parte de ustedes. Antes de comenzar a los bombazos nucleares, ¿no podría, por ejemplo, Rusia acometer los centros de decisión en Ucrania? Por ejemplo, la Casa de Gobierno, el Parlamento, los ministerios, al propio Zelensky. Claro que puede. Es decir, ¿por qué no lo ha hecho?
pues por esa... puede haber muchas razones, pero que sea un pacto, es decir, no atacamos dirigentes ucranianos y ustedes no atacan a la élite, porque sí han atacado militares, pero políticos prácticamente casi ninguno. No lo sabemos, pero claro que pueden hacerlo. Pero sí saben perfectamente. De hecho, ha estado Zelensky ahí diciendo, no, porque quieren atacarnos ahí, que me van a matar, en una de sus múltiples publicaciones. Claro que pueden. Es algo facilísimo, relativamente fácil. No vas a cazar a todos los líderes ucranianos, pero te vas a cargar a muchos. Ya han empezado, alguna vez lo habían hecho, pero parece que ya empiezan a hacerlo de manera más recurrente, atacar. Fijaros lo que cuento, no es que estén atacando, cazando diputados de la Rada, no. Atacar los centros regionales del SBU, es decir, de los servicios secretos ucranianos. Hombre, yo no sé qué habían esperado. Es decir, que eso es un objetivo legítimo. Bueno, pues ya lo están atacando, parece que más o menos sistemáticamente. Han tardado. Pero claro que pueden decapitarlos. De hecho, me parece algo que ya... yo no le veo utilidad a Zelensky, quiero decir. Es un tipo acabado, ya a los rusos no les sirve. Les pudo servir, por ejemplo, durante las falsas negociaciones que hicieron con los norteamericanos. Bueno, ahí le venía bien que hubiera un tipo intransigente diciendo que no. Pero ya no sirve para nada. Esas negociaciones ni siquiera ya se representan, ya están muertas, ¿no? Ni siquiera se hacen. Pero es que ahora mismo está amortizado. Acaba con los dirigentes. Eso va a provocar una desestructuración de la cadena de mando política. Es decir, sí que son cosas obvias. Si te quieres ir ya fuera de Ucrania, puedes atacar a los bálticos con armas no nucleares, con armas convencionales, a un centro... paso intermedio, Fernando, un paso intermedio como sugerencia. Ese es el paso intermedio. Pero uno intermedio antes de ese, de acuerdo con que una vez... Después de machacar a los ucranianos. Exactamente. Puede lanzar una bomba nuclear táctica, nuclear táctica en Ucrania. Mi sugerencia, sí. Y efectivamente después, si abandonan Ucrania y acometen territorio europeo, de acuerdo con los bálticos. Ahora, antes de eso, y después de la eliminación de los líderes ucranianos, y por cierto, no me congratula en absoluto esta conversación, ¿no? Es objetivo acá, objetivo de allá, pero este es el análisis geopolítico. Pistorius o cualquier líder europeo pisando suelo de Kiev, objetivo legítimo. Objetivo militar legítimo. Si Ucrania en guerra con Rusia, ¿cómo puede von der Leyen, Starmer, Macron, Merz, Pistorius recorren Kiev a pata ancha, con operaciones de prensa en la estación, descendiendo del tren? Claro, es que... Pepinazo, muchachos. Vladimirovich. Cuanto más retrasada la guerra, mayor y peor. Esto así. Claro, es decir, a ver, la élite política europea tiene que empezar a sufrir. Hasta que no vean que les pasa algo de esto a alguno de ellos, van a seguir en esa chifladura. Yo lo tengo claro. Porque es una gente que, por supuesto, como decíamos antes, Ucrania le importa un pimiento. Como si la raza, los rusos, da igual. Es un instrumento para la Unión Europea. Sus ciudadanos también les importan un pimiento. Es una élite. Los amigos de Epstein, el club de los amigos de Epstein, viven en otro mundo y para ellos sus ciudadanos son también instrumentos. Como si nos arrasen a todos. Que les da igual. Mientras ellos salgan favorecidos, no hay problema. Es una élite, además, muy internacionalizada. No olvidemos, Christine Lagarde, por ejemplo, pues, ahora francesa, ministra francesa, luego se fue al Fondo Monetario Internacional, allí a Estados Unidos, luego al Banco Central Europeo, y de aquí, cuando termine, pues saldrá a otro sitio, que estará en cualquier otro lado, a la Organización Mundial de la Salud, yo que sé, a cualquier sitio. Quiero decir, esta élite globalista europea tiene que sufrir. Si no, nos lleva al desastre. Nos lleva al desastre. Yo atacaría a uno de estos en Ucrania, que además
esto sí que es un pacto, es decir, además es conocido. Todas estas visitas se hacen porque los rusos las permiten y porque justamente cuando las hacen le pasan los datos a los rusos para que no ataquen. No vayan a coincidir los ataques y me peguen un bombazo al tren. Quiero decir, bueno, pues si van ustedes, que sepan que van bajo su responsabilidad. Oiga, si les cae una bomba, que están en territorio de guerra. ¿Qué se le va a hacer? Es su problema. Claro, chicos, si yo me voy a Ucrania a hacer turismo, pues me puede caer una bomba de los rusos o de los ucranianos, depende de lo que esté, es mi problema. Quiero decir, que no ha haber ido. Entonces, esto está claro. Luego, pueden hacer una cosa que es, y en esto no hay que esperar a que lo haga Trump, que lo terminará haciendo. Ya ha dicho que lo va a hacer. Es decir, una prueba nuclear en la propia Rusia, ¿ya? Una prueba nuclear, no va a hacerla. ¡Pum! Ahí, que es un polígono, bueno, es una isla que está en el Ártico, que se ha usado mucho para hacer explotar bombas nucleares. Pues, a ver si con esto se enteran, que siguen igual, en la misma línea. Una bomba nuclear táctica, algún objetivo estrictamente militar en Ucrania. ¿Que siguen sin enterarse? Pues la siguiente a los bálticos, a Finlandia, alguno de estos. ¿Alguien de verdad piensa que se la van a jugar por estos mini estados de opereta? Que además son los más rabiosos, es decir, los peores, los más antirrusos, los que quieren, que es que lo ha dicho no me acuerdo qué ministro era, creo que era lituano, porque a veces ya los confundo a los tres tenores. Hay que atacar Kaliningrado, así, tal cual, que hay que atacar territorio ruso, pero esto es una cosa que dices, pero vamos a ver, ¿esta gente está chiflada o qué? Que encima estos están al lado. Entonces, y sois los más pequeñitos y os vais a llevar todas las tortas. Es una cosa delirante. Esta gente está fuera de sus cabales. Entonces, bueno, fuera de Ucrania, en primer lugar, los estados bálticos, los países bálticos. Sí. Porque además, encima, a casos como Letonia, pues encima tienen una tradición, digamos, a ver cómo lo decimos, porque como estamos donde estamos, tienen una tradición de apoyo a... Bueno, de hecho, apoyaron fervientemente la Legión Letona. Es decir, de apoyo a los hombres de aquel señor austríaco con bigote que le gustaba pintar. Bastante... De hecho, se siguen celebrando en Letonia. Se sigue conmemorando no sé si la fundación, lo que sea y tal, de la Legión Letona, que participó del lado de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial en la invasión de la Unión Soviética. Quiero decir, se sigue celebrando. Y van algún nieto, yo qué sé, o alguna abuelita que debe quedar, y van con los uniformes de la época. Ya sabéis que los uniformes de la época llevaban ciertos símbolos budistas que no eran símbolos budistas. En este caso, eran otras cosas. En Lituania, una base de la OTAN dirigida por las Fuerzas Armadas alemanas. 5.000 soldados alemanes allí apostados. Pues un zambombazo. Permanentemente. Un zambombazo. Quiero decir, hay que hacerles entrar en razón. Porque si no, ya digo, pero no, esto no va a ser dentro de 25 años. Es posible que ya este año, este verano, si no entran en razón, si siguen... Ojo, que es que estos ataques que tú has mostrado de un montón de drones que los hacen ya en profundidad y que son solo posibles gracias a la ayuda de la OTAN, sin la OTAN no podrían hacerlo esto de esta manera, porque son ellos... O sea, no es cuestión de que los ucranianos lanzan un montón de drones y ya está. No. Estos drones en profundidad van dirigidos por los satélites, por ejemplo, vía GPS de la OTAN, y al mismo tiempo los sistemas de detección, los satélites de detección, saben dónde están ubicados o detectan dónde están ubicados los sistemas defensivos de los rusos, y en los huecos entre los sistemas defensivos hay pasillos, porque además es imposible defender toda Rusia con el tamaño que tiene, es decir, buscan los huecos para crear los pasillos para que puedan pasar estos drones sin ser detectados. Por eso llegan.
Si no, no llegaría ni uno. Es decir, llegan porque los están dirigiendo y porque desde arriba están detectando dónde están los sistemas defensivos antiaéreos de los rusos. Si eso no es ayudar al enemigo, pues no sé, o participar directamente, es que estás tú dirigiendo a esos drones con tu señal. Es que les estás dando información de por dónde tienen que ir y por dónde no. Es decir, bueno, pues, y ya no lo olvidemos, cada vez están muriendo más civiles rusos. Esto, los rusos tienen mucho aguante, digamos, pero tampoco es infinito. No puede ser. Ya digo, la forma de ser rusa es muy de esto, es decir, es mucho aguante, estamos dispuestos a asumir costes, estamos en una guerra, oye, esto supone que va a haber muertos de nuestro lado, pero esto tiene un límite. Ya digo, cada vez las presiones sobre Putin son más. Yo creo que a más tardar, si los europeos siguen en esta línea y los rusos no consiguen, digamos, de alguna manera dejar ya sentenciado el estado fallido ucraniano, Putin ya no va a poder, digamos, ser tan moderado y se va a ver obligado a tomar alguna decisión de este tipo. Y a lo mejor el siguiente Orexin, a la tercera bala vencida, este ya no lleva armas cinéticas. A lo mejor lleva un arma nuclear. Ya veremos. De baja potencia, lo que quieras, táctica, por supuesto. Quiero decir, una cosa demostrativa, pero es que nos la estamos jugando, ¿eh? Quiero decir, estamos, pero al borde del precipicio. Y estos tíos siguen diciendo que hay que seguir andando. O sea, estamos al borde del precipicio. No, hay que seguir. Venga, vamos directamente, de cabeza al precipicio. Y el problema es la falta de conciencia de las sociedades europeas, que pensamos que esto sigue siendo, bueno, sí, es una guerra terrible, de cierta magnitud, grande, entre rusos, ucranianos, con los europeos y los norteamericanos ayudando y poco más. Es decir, bueno, pues es una guerra. No es una guerra cualquiera. Es una guerra que puede acabar con Europa. Tal cual. Pero aquí la gente... Completamente de acuerdo, estimado Fernando. Fernando, algo un poquito más suave sobre el final. Suave. Sí, en poquito tiempo comienza el Mundial de Fútbol y como tal, Sí. ya a la venta los álbumes de figuritas, las llamamos en Argentina. En España, ¿cómo las llaman? Cromos, ¿no? Cromos. Cromos. En México, si no recuerdo mal, estampas. Nos ayudan por ahí los demoledores desde México. Bueno, un clásico, el álbum de figuritas, cromos o estampas. Yo de más jovencito con varios coleccionados. Sí, también. Bueno, yo tengo, a ver, dato de que soy más viejo que Matusalén. Cuando yo era un chaval, yo me acuerdo, y por algún lado debe estar, no sé dónde, el álbum entero del Mundial. ¿De qué año? De Alemania en el 75. El 74. O 74, ese. Del Mundial de Alemania. O sea, allí me salía Cruyff, pero Cruyff como jugador, no como entrenador, El de la naranja mecánica. ¡Qué final! Alemania-Holanda. ¡Qué final! Sí, tremenda. Tremenda. Mi primer álbum de figuritas lleno, el de Italia 90. 454 figuritas, si no recuerdo mal. Italia 90. Y luego lo que era terrible era, siempre había 2 o 3 que no había manera. No te salían las famosas, nunca. las difíciles. Las difíciles, entonces te tenías que buscarlas entre amigos, cambiando y tal. Te doy lo que quieras, tal, te doy, no sé, lo que haga falta y tal, porque aquí tenemos una ventaja. Aquí tenemos una ventaja. Podríamos ir a un sitio que se llamaba Pirulo, en Madrid, y este hombre, entre otras muchas cosas, tenía álbumes, o sea, tenía para... tú ibas allí, cambiabas con él y pagabas una pequeña cantidad. Y ahí tenía de todo, o sea, la más difícil la encontrabas allí. En lo de Pirulo, en Madrid. En lo de Pirulo, se llamaba Pirulo, no va de coña, Pirulo. Ibas allí, cerca del Parque del Retiro,
y tenía allí pues eso, una tienda y tal, entrabas, a ver, ¿de qué quieres? ¿No? ¿De fútbol o de batallas históricas o de no sé qué y tal? Iba mirando, Qué bueno. este me lo llevo. Venga, pagabas ahí una Bueno, cantidad. Fernando, a propósito de los álbumes de figuritas, cromos o Sí. estampas, atención a esto. Esto sí que no he visto nunca, pero una muy buena idea. A ver. Atención a Ujú. esto, estimado Fernando. Aquí el reporte. La Fundación Colombiana Colitas Felices del departamento de Cundinamarca, Fundación para la Adopción de Perros Abandonados, perruchos, ha encontrado una forma creativa de promover la adopción de perros rescatados, utilizando un álbum de mascotas de cromos especial del Mundial. Ahí va. Las imágenes grabadas el lunes muestran a la fundación con 90 perros rescatados, estos los pichichos, los perritos, qué bonitos, rescatados porque lamentablemente gente abandonando perros, qué mala gente. Y por aquí, ahí las fotografías, atención, qué lindo esto ahora, con la foto. La iniciativa está inspirada en el tradicional álbum de cromos de la Copa Mundial de Panini. Sin embargo, las estrellas no son futbolistas internacionales, sino perros que visten camisetas de fútbol. Bueno, acá una de las dueñas del refugio. Sí. Es que la cuesta tiene su tela. Y eso ahí, y en Bogotá todo muy... Acá el diseñador con la camiseta de Colombia. Y las figuritas ahí, atención a las... ¡qué bueno! Realmente acá tenemos a Jaime Rodríguez, nuestro perrito realmente es James Rodríguez. La primera laminita que tenemos es el escudo oficial de la fundación. Acá está la selección completa, la titular, los 11... Láminas la llaman en Colombia aparentemente. Y ahí la las figuritas. Ahí la selección titular de Colombia. Estos son los perritos de Colombia. Y los Vargas. Y nosotros no hicimos ningún álbum. Y luego pasamos de hacer álbum con 11 figuritas a tener un álbum con los 90 perros de la fundación y figuritas. Dijimos, nosotros no hicimos esto, Dios mío. Pero la gente decía, no, pero es que yo no quiero hacer las figuritas en línea, yo quiero tener el álbum en mi casa. Qué bueno. Qué idea más buena. Bueno. Con el código bueno, a los la gente, si quiere un perrito, nuestra recomendación, lógicamente, ahí la impresión de las figuritas, lógicamente, la adopción. Por ahí vista un detalle de una, a la vista por ahí, ¿o no? En lugar, ahí, atención a la marca, Fernando, arriba a la izquierda, sí. En lugar de Panini, Canini. Canini. Panini, Canini. Muy buena. Bueno, a todo el mundo llamado, quien quiera un perro en lugar de un perro comprado, mejor un perrito adoptado, tantos perritos tirados por ahí, salvados por esta buena gente de la Fundación Colitas Felices en Bogotá, Cundinamarca. Querido Fernando, nosotros nuevamente por aquí el día domingo. Y yo decir que ya lo conté ayer, ya te pasaré la información. Ese curso que hice titulado La Primera Guerra Mundial Híbrida, Estados Unidos, Rusia y China, pues esa primera edición que ya terminó en abril, bueno, pues hacemos una segunda edición debido a la demanda popular de miles de millones de personas a partir del 8, empieza el 8 de junio. Así que mandaré toda la información y tal. Hay que apuntarse porque allí, esto es como Patreon, allí puedo contar cosas que como es una cuestión privada, pues puedo decir todo tipo de burradas, que aquí imposible. ¿Burradas, Fernando? No, imposible. ¿Yo burradas? Vamos, decir que Ursula von der Leyen es una impresentable corrupta. Yo nunca más he dicho cosas así. No, es decir, por favor, ¿no? Yo siempre. Bueno, después presentamos el enlace bien, Fernando, cuando la cosa más armada, para la promoción bien de eso. Nosotros mañana nuevamente por aquí, a las 7, no, a las 8, yo mañana con una pasadita por el canal, invitado a un programa para la presentación de otro curso, el curso de Juan Antonio Aguilar. Eso a las 8. Yo hace un ratito participé en el canal del embajador Zorrilla, pero eso
Si no recuerdo mal, eso grabado lo van a presentar en las próximas horas también. Bueno, mañana nosotros, como siempre, en solitario. Bueno, nos veremos. Después el viernes... Mañana nos veremos en el canal de Santiago, porque estamos todos invitados, y nos han invitado a todos, estamos allí. En el canal de Santiago, ¿no? Lo de mañana, sí. Una maratón de 30 analistas geopolíticos. Uf. Sí, estamos allí. Vamos, porque no estamos todos juntos físicamente, que si no nos pegan un bombazo y acaban con nosotros. Sí. Pero vamos, sí, el sector crítico hispano, allí lo tenemos casi en su totalidad. Sí. Bueno, así que es el programa para mañana, el viernes con Juan Antonio por aquí y el domingo nuevamente con Fernando. Estimadísimo Fernando, un abrazo, demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Y recuerden la campaña para los 3.000 y pico de suscriptores faltantes para los 200.000 suscriptores. Que no es nada, Fernando, eso, hay que conseguirlo. Hasta luego. Abrazo, Fernando. Chau.